Entre judíos y gentiles se formó la iglesia de Dios. Como siempre, regálenos un me gusta, un comentario. Siempre estaremos para servirle. Al respecto de este tema, el apóstol San Pablo escribe a los Efesios: Cristo vino a reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo. Ese ambos alude a judíos y a gentiles, y dice que entre ellos se formaría un solo cuerpo. Ese solo cuerpo alude a la iglesia, ya que la Escritura dice que el cuerpo de Jesucristo es la iglesia, de cuya iglesia Él es la cabeza de ese cuerpo. Para entender esta situación va a ser necesario hablar un poquito de las raíces, de dónde provinieron los judíos como los gentiles. Entendemos que en el Edén, Adán y Eva, después de que desobedecieron a Dios, fueron expulsados del paraíso. Una vez ya expulsados, se conoce íntimamente a Adán a Eva, y ella le da muchos hijos, así lo dice la Escritura, y muchas hijas. Entre esos hijos estaba Caín y Abel. Todos conocemos la historia. Caín mata a Abel. A la hora que Caín mata a Abel, también Dios lo expulsa a la tierra de nadie, a la tierra de Nod. ¿Por qué es importante entender este texto bíblico? Porque se abren los dos caminos. Se abre el camino para los judíos y el camino para los paganos. Aunque los judíos empiezan de Abraham hacia adelante, como pueblo, como raza. Antes de Abraham, pues solamente era el pueblo de Dios. Pero en fin, se establecen dos rutas diferentes. Caín hace su estirpe, su genealogía, Set hace lo mismo, y de ambos se vienen formando pueblos y naciones, unas con orientación pagana y el Israel con la orientación, ahora sí, divina. En el caminar de la historia bíblica, más bien fueron los judíos que en un momento del tiempo histórico se llegaron vamos a decir, a contaminar. Se unieron en muchas formas al pueblo pagano. Son muchas, nomás no las vamos a enumerar, solamente vamos a decir que eso sucedió. Y que ese panorama antagónico de judíos y gentiles, de gente pagana, caminó toda la historia. Y llegando Cristo Jesús en el tiempo establecido por la profecía, Isaías 7:14, Daniel capítulo 9, del 24 al 27, todo da fechas y todo se sale perfectamente bien. Cuando eso sucede, Cristo llega con una nueva mentalidad, con una nueva filosofía que nada se parecía a la filosofía de los judíos y de los gentiles. Jesús viene con la enseñanza del perdón, el arrepentimiento, la paz, la espiritualidad, el evangelismo, el servicio y 20 etcéteras. Está muy claro que nada se parecía a la filosofía de los judíos y gentiles. Los judíos estaban tan perdidos que no reconocieron a Jesús. Tan es así que dijeron a Pilatos: mátalo, crucifícalo, mátalo y crucifícalo. Mejor, fíjese bien, que Pilatos, que no era judío, la Biblia dice que intentó salvar a Cristo Jesús, pero no lo logró. Y sin embargo, los judíos ahí estuvieron, dale y dale, hasta que Pilato dijo: ahí está. Sin embargo, los paganos esos no sufrían de nada, porque ellos venían por otro sendero. Allí venían en sus costumbres, sus filosofías, sus programas religiosos, etcétera, etcétera. Dios tuvo que, a través de Cristo, preparar en ese sentido a los apóstoles que entendieran que eso tenían que hacer, y los preparó y les dijo: ustedes no vayan con los gentiles. No vayan con los gentiles
ni con los samaritanos, solamente a Israel, a la casa de Israel, y solamente se predicó exclusivamente a los judíos, según Hechos capítulo 11, el versículo 19. De esto, de que los concientizó, después de que Cristo muere, Cristo Jesús, con aquella concientización, les remarca y les dice en Hechos 1:8, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Dese cuenta que Jesús ya no estaba dándoles prioridad a los judíos ni al territorio de Jerusalén, sino ahora a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Cristo no iba a morir solo por Jerusalén. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, etcétera. Usted lo conoce. Ahora la salvación y la predicación iba a ser para todo mundo, para buscar la unidad de un solo pueblo y de una sola iglesia. No podía haber una iglesia judía y una iglesia cristiana, sino que quería un solo pueblo, y lo vemos allí en Hechos 15:14, que dice que Dios buscó en los gentiles un pueblo para su nombre. Para que esto se llegara a materializar y existiera una marca exclusiva a donde arrancaba este proyecto, se necesitaba algo que fuera trascendente. Y eso que iba a ser trascendente era el asunto de Cornelio, que usted conoce en todo el capítulo 10 del libro de los Hechos. Allí dice que era un varón noble, un varón bueno, un hombre santificado, un hombre de oración que hacía muchas limosnas, y una voz le dijo a Cornelio, Cornelio, tus oraciones han llegado a Dios. Haz llamar a un hombre que se llama Pedro, hazlo venir a tu casa porque él te dirá palabras. Así quedó. Y Pedro, en aquel momento, se encontraba en lo alto de una casa, y allí, estando orando, vio una visión y tuvo un éxtasis. Y en aquella visión vio que un lienzo bajaba del cielo lleno de animales inmundos. Y entonces aquella voz le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Pedro dijo, no, porque yo nunca he comido ninguna cosa inmunda jamás. ¿Qué estaba dando a entender Pedro? Que él había respetado siempre la ley de la alimentación narrada en Levítico 11, Deuteronomio 14, que no es nuestro tema, pero aprovecho para decirle, porque hay corrientes que dicen que este hecho del lienzo es que Dios quiso dar a entender que limpiaba los animales inmundos para poderlos ya comer en nuestra alimentación diaria. Eso no es así. Ahora sí que lo vamos a ver de otra manera. Bien, entonces cuando baja ese lienzo, mata y come, dice, no voy a comer de eso. Allí estando en eso, ahora sí que en esos momentos, Dios le dice, no temas en ir con los hombres que manda Cornelio, que habían llegado y le habían tocado, y ya aquellos hombres le dan el mensaje a Pedro. Pedro ya sabía que tenía que ir con Cornelio. Al otro día se ponen de acuerdo, se van a la casa de Cornelio. Pero para esto, Cornelio ya había hecho todo un problema. Cornelio ya había avisado a familiares, vecinos, amigos, parientes, había casi hablado a todo lugar que un judío iba a llegar a su casa. ¿Por qué Cornelio estaba tan emocionado en ese sentido? Porque era un delito, era un pecado que un judío entrara al domicilio de un gentil. Entonces la expectación, la curiosidad hizo que el hogar de Cornelio estuviera atestado de gente. Y todos estaban con la expectativa, ¿será? ¿Llegará un judío aquí? Pues sí llegó. Llega Pedro acompañado con otros judíos y entra a la casa de Cornelio. Cuando entra Pedro a la casa de Cornelio, este se hinca ante él para adorarle, y Pedro inmediatamente lo levanta y le dice, no hagas eso, yo soy hombre como tú. ¿Qué le dio a entender? Ya no está la pared, ya no está la división, y dijo esto, porque me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común e inmundo.
Note usted, eso es muy significativo, porque ese me ha mostrado Dios no alude a animales para comer. Me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común e inmundo. ¿Por qué? Porque los gentiles, a los ojos del judío, los gentiles éramos inmundos para los gentiles. Y por eso ahora estaba en la casa de inmundos, empezando por Cornelio. Pero dijo, ya no, eso ya no es. Ahora somos iguales. Y allí está esa situación ahora sí que tan hermosa, a tal grado que predica Pedro, les da la exhortación, les cumple las palabras a lo que iba y se convierten muchos hombres y mujeres, pero gentiles. Esto no podía quedar desapercibido para los demás judíos. Le reprochan a Pedro, se enojan con Pedro, lo llaman a cuentas, etcétera, etcétera. Pero Pedro tenía la explicación. Y les empieza a explicar, es que estando así y así y así y así, y les narra todo lo que había sucedido. Y entonces les lanza una pregunta a los enojados. Esto ha sido de Dios. ¿Pueden ustedes detener el bautizo a estos gentiles para que reciban el Espíritu Santo igual que nosotros? ¿Ustedes lo pueden impedir? ¿Verdad que no? Pues no. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que los bautizó. Y dice la palabra de Dios que estaban felices de que Dios los haya tomado en cuenta para ser parte de su pueblo. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. Mas los judíos concitaron a mujeres pías, etcétera, porque estaban enojados y no querían aceptar esta situación. Pero note usted que entonces el apóstol, digamos, tanto Pedro como Pablo dijo en una ocasión en Romanos 11:17, las ramas que se fueron quebradas, ¿sí?, eran los judíos que no creyeron. Y entonces ustedes como gentiles son un fruto que no tiene valor, son como un acebuche que no cuenta. Por lo tanto, donde se quebró la rama, allí serán ingeridos y serán insertados. Nos está recibiendo y dice, y ahora ustedes se alimentarán de la misma savia divina, de la misma oliva que es la palabra de Dios. Ya no será exclusiva para los judíos, sino también para ustedes. Y por eso también el apóstol dice, en aquel tiempo ustedes estaban lejos, estaban alejados de las cosas de Dios, pero ahora ustedes han sido hechos cercanos por la muerte de Cristo Jesús. Por eso, con esta pequeña enseñanza, nos queda a nosotros claro que tenemos que luchar por ser parte de esa renovación, a donde Cristo dijo, te es necesario nacer otra vez, para ser parte de una sola iglesia, de esa fusión, a donde dice el Señor, ya no serán dos pueblos, sino será un solo pueblo. He ahí la enseñanza a la cual tenemos que estar preocupados por asegurarnos. ¿Estamos en el lado de no conocimiento? ¿Todavía estamos extranjeros como gentiles? ¿O ya estamos recibiendo la savia divina para ser parte del pueblo? Lo invito por esta sección que hemos platicado, que haga usted conciencia, haga la lucha por estar seguros que usted es parte de esta nueva iglesia de Dios, de la cual Cristo es la cabeza. Lo seguimos invitando en nuestras plataformas. Siempre regálenos un me gusta, un comentario. Y si usted ve que esto es bueno y sirve, convídelo, compártalo a otras personas. Por ahora, Dios le bendiga a usted y hasta la próxima.